Una es trigo y la otra es ¿cierto que sí? Una es trigo y la otra es cizaña. ¿Cuál es el trigo? Bueno, entonces vamos a hacerla más fácil, ¿listo? Planta 1 y planta 2, ¿listo? ¿Quiénes dicen que la planta 1 es el trigo? ¿Quiénes dicen que la planta 2 es el trigo? A la mayoría, ¿sí o no? Porque como ya se la saben. Pero cuando empezamos el mensaje, muchos decían que el trigo era este. Y la verdad es que se parece. Esta ilustración la contó Jesús. Amén. Una parábola en la palabra del Señor. Y hace 15 días iniciamos una nueva serie que hemos titulado Trigo o Cizaña. Así se titula la serie. ¿Cómo se titula? Trigo o cizaña. Y está basada en la parábola del trigo y la cizaña, una parábola que contó el Señor Jesucristo, la cual también explicó, en la cual se hace una comparación. Recuerde esto: toda parábola de la Biblia se compara a un tema celestial o a un tema del reino de Dios. En este caso, la Biblia, el Señor comparó el trigo y la cizaña al reino de los cielos. ¿A qué lo comparó? Al reino de los cielos, nada más ni nada menos que a esto. Y la compara a estas dos plantas y a su proceso de crecimiento y de cosecha. Mateo es quien cuenta esta historia. En los 4 evangelios nadie más la registra. Solo Mateo la registra, y Mateo como evangelista es apasionado por enseñar y hablar acerca de las profecías cumplidas en Jesús. Mateo es el que más registra. Si tú tienes la oportunidad de leer el evangelio, vas a notar que Mateo dice: y Jesús hizo tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Siempre Mateo registró los momentos en que Jesús dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Pero también Mateo registra y habla demasiado acerca del reino de los cielos. Es un tema que le fascina hablar. Por eso, si usted quisiera profundizar acerca del tema del reino de los cielos, el reino de los cielos, lo que está por venir, lee el evangelio de Mateo. Amén. Además de esto, Mateo es el único, como le dije, que lo registra o registra esta parábola. Además registra también la explicación. No solo registra la parábola contada por Jesús, sino también registra su explicación. Le invito a que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Quiero que por favor esté muy atento esta noche, porque hoy lamentablemente cerramos con la serie. Hoy es la última predicación acerca de esta serie, pero vamos a tratar de cerrar con broche de oro. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Ahí va la comparación, ¿no? El reino de los cielos se compara o se parece o es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vaya pensando en estas dos plantas. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No sembraste fue trigo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿qué? El trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, es decir, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí. Ahora saltemos al versículo 36 del mismo capítulo. Versículo 36.
Antes de leer, Jesús contó esta parábola frente a una multitud, pero aquí ya la cosa cambia, el público cambia. Entonces, despedida la gente, ¿quién se fue ya? La multitud. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, Jesús se queda con los discípulos solos en una casa, le dijeron los discípulos a Jesús: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Amén. A continuación Jesús nos va a explicar la parábola. O sea que el que predica es Jesús, porque Él es el que nos va a explicar la parábola, porque yo no sé qué significa, pero Jesús sí, dice así. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, es decir, el trigo. Y la cizaña, ¿quiénes son? Son los hijos del malo. ¿Son los hijos de quién? Siguiente. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, escuche esto, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, pare oreja. Como yo soy bien curioso, quise hacer una paráfrasis y reemplacé los términos. Entonces la parábola explicada quedaría así. Escúchame. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es así. El Hijo del Hombre sembró en el mundo los hijos del reino. Pero mientras los ángeles estaban en otros asuntos, vino el diablo y sembró los hijos del malo entre los hijos del reino y se fue. Cuando los hijos del reino comenzaron a crecer y a producir buen fruto, los hijos del malo también crecieron. Los ángeles del Señor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el mundo donde usted sembró a los hijos del reino está lleno de los hijos del malo. ¿De dónde salieron esos hijos del malo? Eso es obra del diablo, exclamó el Hijo del Hombre. ¿Arrancamos a los hijos del malo?, le preguntaron los ángeles. No, contestó el Señor. Si lo hacen, también arrancarán a los hijos del reino. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el fin del siglo. Entonces les diré a los ángeles que separen a los hijos del malo, los aten y los quemen, y que pongan a los hijos del reino en el reino de su Padre. Amén. Tremendo, ¿no le parece a usted? ¿Cuál era el objetivo del Señor Jesucristo al contar esta parábola y al compararla con el reino de los cielos? Comparar lo que sucede, lo que hace un campesino cuando cosecha trigo, que coge el rastrojo y lo quema, pero no lo quita mientras el trigo está creciendo, sino quita todo al final de la cosecha. ¿Cuál es el objetivo del Señor? El objetivo del Señor es este: que aquellos que oímos la parábola y sabemos lo que va a pasar al final de la vida, que los hijos del malo, los hijos del diablo, es decir, toda aquella persona que murió sin Cristo, se vaya para el infierno, y los hijos de Dios se vayan para el reino de su Padre. Entonces reflexionen y cambien su manera de vivir, para que cuando sea ese día y llegue el día que el Señor nos llame a su presencia y sea el juicio final, todos los que estamos aquí seamos trigo. ¿Amén o no amén? ¿Fui claro con lo que dije? En ese orden de ideas, el reino de los cielos es semejante al trigo y a la cizaña en un campo. Y dentro de la ilustración que Jesús contó para hacerse entender, identifiqué razones por las cuales el Señor comparó su reino con el trigo y la cizaña. Hemos ya hablado acerca de dos predicaciones
donde en cada una he dado una razón diferente. Jesús indiscutiblemente, con cada razón por la cual contó esta parábola y la comparó con el reino de los cielos, busca que el oidor, es decir, usted y yo, queramos ser trigo, deseemos cambiar. ¿Por qué? Porque me va a ir mal en la vida, porque está en juego su destino, su paradero final. ¿Dónde quiere estar? ¿En el cielo o en el infierno? Esa es la reflexión de la parábola. ¿Amén o no amén? Un poco fuerte, pero realmente Jesús, al hablar de una verdad tan grande y tan innegociable como es esta que le acabo de hablar, Jesús no tiene pelos en la lengua ni rodeos. Claramente dice las cosas como son. Amén. En ese orden de ideas, hemos visto dos razones por las que el Señor comparó el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. ¿Por qué contarla en este tiempo? Por tres razones. Hemos visto dos. La primera, ¿alguien se acuerda? Uy, ¿cómo se acuerdan? La primera, ¿cuál era? Probarnos. Probarte, probarme. Que al leer la parábola yo diga, ¿hoy qué soy? ¿Trigo o...? ¿Usted por lo cierto qué es? No me responda. Bueno, sigamos más bien. Probarte. Usted sabrá si es trigo o sabrá si es qué. Recuerde que trigo significa los hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, o cizaña, hijos del malo. Segunda razón por la cual el Señor contó esta parábola. Muy bien, prevenirnos. ¿Cuál es la segunda razón? Que al que tú leas la parábola y sepas el final de la cizaña, estés prevenido. Porque soldado advertido no va a la guerra. Soldado advertido no muere en guerra. Amén. Prevenirte. Porque el Señor quiere avisarte desde ya el fin de sus hijos y de los que no son sus hijos, para prevenirte, para que tomes buenas decisiones. Esta noche quiero compartirle este mensaje titulado Trigo o cizaña, parte 3. Y hoy vamos a ver la última razón o la tercera razón por la cual el Señor comparó el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Si usted quisiera ver las anteriores predicaciones y no las escuchó, allí en YouTube ya están, las puede buscar como Misión Vida Bosa y allí las va a encontrar. Trigo o cizaña se titulan. Amén. Se las recomiendo, muy buenas. No porque yo las haya hecho, pero son buenas. Amén. Tercera razón por la cual el Señor hizo esta comparación. Nos queda un versículo. Versículo 43. ¿Cómo dice el versículo 43? Entonces los justos, ¿qué harán? Resplandecerán ¿como qué? Como el sol en el reino de su qué. Hasta ahí, hasta ese punto leamos. ¿Esa escena dónde es? Diga, en el cielo. ¿Dónde es? Amén. ¿Es dónde? En el cielo. Imagínese a usted con vestiduras blancas resplandeciendo en el reino de su Padre. ¿Acaso eso no es maravilloso? ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? No, en serio. ¿Usted espera y anhela el reino de los cielos? Porque le tengo muy buenas noticias esta noche, así que prepárese y cójase de la silla. Indiscutiblemente, la tercera razón por la cual Jesús contó la parábola fue para esperanzarnos. ¿Cuál es la tercera? Saber cuál es el fin de usted como hijo de Dios. ¿Acaso eso no es esperanza? ¿Acaso eso no lo anima a seguir de su mano? Al menos por el miedo de ir al infierno, yo voy a seguir al Señor. Porque esa era la predicación de hace 50 años. ¿Cómo se convertían las personas hace 50 años? Se convertían por miedo, porque eran pecadoras y se iban para el infierno. Eso es lo que predicaban los pastores. Y es una verdad. Hoy en día toca hermano, toca paciencia, ¿cierto? Hacer el encuentro, el reencuentro, la venganza del encuentro. El encuentro ataca. En los encuentros habidos y por haber para que usted se... En cambio hace años atrás, ¿no? Y le quiero decir que la tercera razón por la cual el Señor contó esta parábola fue para esperanzarnos. ¿Cuál es la tercera razón? ¿A qué me refiero cuando hablo de esperanzarnos?
Me refiero a que el Señor no tenía ninguna intención, escúcheme, de condenar. Es como el buen padre que le dice a su hijo antes de que cometa el error: si tú me desobedeces, te voy a castigar con esto. Si el padre le está advirtiendo y le está diciendo desde antes, es porque lo ama y porque no quiere recurrir al castigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, el Señor quiere igual hacerlo con nosotros. ¿Por qué nos cuenta una parábola para explicarnos o para más bien reafirmar la realidad del destino final de los que son sus hijos y también de los que no lo son? Para esperanzarte a ti que eres hijo. Y quiero que por favor me dejes explicarte este punto. Indiscutiblemente, la enseñanza del reino de los cielos, comparándose con el trigo y la cizaña, busca darnos esperanzas. ¿Qué busca? Dile que está a tu lado: darte esperanzas. Todo final preparado por Dios para sus hijos es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es justo, es salvador y además es victorioso. Todo fin que Dios prepara para sus hijos es victorioso. No solo, si dejáramos por un momento aparte el tema del cielo, aún las injusticias y los problemas que vivas en esta tierra, el fin de Dios para ti es un día sacarte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos enseña que el inicio, escúcheme esto tiene que usted aprenderlo. La Biblia nos enseña que el inicio o el nacimiento no son tan importantes como el final o la muerte. Los hechos del nacimiento de Jesús no son muy detallados, pero su muerte sí. ¿Qué quería el Señor que supiésemos más? ¿Que nació o que murió? Que murió. Amén. En ese orden de ideas, en el inicio de la vida, el hombre la embarró, pecó, el mal entró. El Señor puso en práctica entonces el plan de salvación llamado Jesús para que los seres humanos tengan un final feliz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si usted mira hacia atrás, los orígenes del ser humano, ¿cuáles son? Maldad, pecado, iniquidad. Amén. Pero si tú miras el fin que Dios desea para nosotros, ¿cuál es? El cielo, eternidad, bondad. Es decir, al Señor le importa y quiere que a ti también te importe el lugar donde vas a terminar el fin de tus días. Que Dios quiera que tú desees el cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, todo ser humano debe importarle su final. Y por eso usted y yo debiéramos comportarnos bien como buenos hijos delante de Dios, porque nos interesa el final o nuestro paradero. ¿Está de acuerdo conmigo? En ese orden de ideas, de Él se es consciente. Del final se puede decidir y elegir el final que usted quiera. ¿Cuál quiere? ¿Cómo quiere terminar su vida? Le pregunto yo. Usted puede elegir lo que quiera, pero ¿cuántos de los que están aquí eligieron nacer? Ninguno. ¿O usted eligió nacer? ¿No? Ninguno de los que estamos aquí eligió nacer, pero sí podemos elegir qué final queremos. En este caso, el cielo o, ya sabe, ¿qué final quiere? Respóndame, mi hermano, ¿qué final quiere? Bueno, ojalá y Dios quiera que sí sea. Cada mandamiento, cada sugerencia y cada consejo de parte del Señor no es solo para que tengamos una vida buena en esta tierra, sino para que especialmente tengamos un buen final. ¿Y ese buen final es cuál? Haber alcanzado la salvación. ¿Cuántos dicen amén? En ese orden de ideas, la palabra del Señor nos enseña y la vida nos confirma que el príncipe de este siglo es ¿quién? Satanás. A diario afuera vemos maldad, pecado siendo modelado, siendo practicado abiertamente y sin ninguna censura. También experimentamos ciertas dificultades. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que experimentan dificultades? ¿Cómo prosperar en medio de un mundo que es gobernado por Satanás?
Fuerte. Y esa es la respuesta a muchas dificultades que usted y yo vivimos. Es que Dios no me escucha. No, hermano, es que es duro. En ese orden de ideas, ¿cuál es entonces la esperanza de seguir viviendo en un mundo tan lleno de maldad? Nuestra esperanza es el cielo. Y por eso en esta tierra debemos seguir comportándonos bien y de la mano del Señor, y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, como dijo Pablo. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? En ese orden de ideas, a veces las cosas, las personas y las situaciones desmotivan a hacer el bien. Le voy a abrir mi corazón como pastor. A veces, no los hermanos que están aquí, otros lo desmotivan a uno como pastor, porque después de la consejería, después del encuentro, después de siguen en las mismas. ¿Con qué ganas? A veces uno como pastor, le voy a confesar la oración que hacemos muchos pastores, ¿sabe? Señor, ¿por qué me llamaste? Señor, qué duro es tenerle paciencia a fulanito. Yo no sé usted cómo hace para aguantárselo, pero yo no me lo quiero aguantar más. Porque no cambia, no quiere. Pero le voy a decir una cosa: esas dificultades y esas circunstancias, el Señor nos motiva a seguir adelante de una manera. ¿Sabe cuál? Los galardones que a usted y a mí nos esperan. ¿Dónde? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Por eso el Señor nos motiva, porque la vida es difícil. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántos se dieron ya cuenta que la vida es difícil? Yo, ¿sabe cuándo me di cuenta que la vida era difícil? Le voy a decir cuándo. El día que entré a la escuela. Ese día me di cuenta que la vida era difícil. ¿Sabe por qué? Porque los que me protegían no estaban. Porque me tocó llorar muchas veces solo. Y me di cuenta que la vida era qué. Yo no sé a usted a qué edad se dio cuenta que la vida era cruel. Cuando usted sufrió ese desamor, que le jugaron con usted, se dio cuenta que la vida no era color de rosa. ¿A alguien le pasó? Óigame. Pero yo estoy seguro, cuando usted emprendió ese negocio y fracasó, la vida no es fácil. Cuando el sueldo no le alcanzó, la vida no es fácil. ¿Cómo nos motivará Dios? Pensando en los galardones y en la esperanza de la salvación. Que hay un lugar que nos espera y que es hermoso. Y que si nos mantenemos firmes delante del Señor, este versículo le da una esperanza a los justos: resplandecer como el sol en el reino de su ¿qué? De su Padre. Y eso debe ser algo que lo motive a usted y me motive a mí a seguir adelante, aunque esta vida sea cruel y difícil. ¿Cuántos dicen amén? En ese orden de ideas quiero decirle, mi querido hermano, que no podemos negar que la esperanza futura de los hijos de Dios, la salvación y el reino de los cielos, es la razón que nos debe motivar a seguir de la mano de nuestro Dios. Es la razón que nos debe seguir motivando a nosotros. Quiero decirte, nuestra esperanza es inamovible. Lo que el Señor prometió, no lo dará. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el Señor ha prometido para sus hijos en el reino de los cielos, lo cumplirá. La razón de ser de todo hijo de Dios, para seguir siendo santo, para seguir siendo sin mancha, sin arruga, para seguir siendo obediente, debe ser la bendita esperanza del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser la bendita esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Usted sabía que la Biblia nos habla de nuevos cielos y nueva tierra? ¿Alguien no sabía? ¿Sí sabía? No sabía. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Quiero leer algunos versículos para que usted se haga una imagen de lo que será la recompensa para los hijos de Dios. Amén. ¿Usted quiere saber cómo va a ser ese lugar?
Le quiero invitar a que usted deje volar su imaginación y se imagine lo que dicen estos versículos. Así dice la palabra. Hasta el versículo 4. Vi un cielo que, imagínese un cielo nuevo. Empiece a dejar volar su imaginación. Y una tierra, porque el primer cielo, ¿cuál? Este que tenemos hoy. Y la primera tierra, esta, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar, ¿cómo va a ser ese lugar prometido para los hijos de Dios? Así como está diciendo acá. Siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, ¿quién estará? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, ¿se imagina usted ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese pueblo santo, y Dios ahí al lado de él, de ese pueblo? Esa es la recompensa, ese es el cielo. Escuche, sigue diciendo: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. ¿Se imagina ese lugar donde no hay dolor ni hay llanto? ¿Sí se lo imaginó o no se lo imaginó? Sigamos viendo algunas cosas. Ahora sáltate al versículo 22 de ese mismo capítulo. Y no vi en ella templo. En ese lugar nuevo que el Señor, en ese cielo que nos va a dar, no hay iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No necesitamos una iglesia para ir a adorar, porque Dios va a estar ¿qué? Siguiente. La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? Tampoco que va a haber. Tampoco que va a haber sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Se está imaginando ese lugar o no se lo está imaginando? Además, sigue diciendo: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá ¿qué? ¿Se imagina ese lugar? No hay noche. Siempre es ¿de qué? De día. Siguiente. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Siguiente. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del ¿qué? Es decir, los que fueron trigo. ¿Quiere saber más cómo es ese lugar? ¿Ya se lo imaginó? Miremos una última parte, siguiente versículo, capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Haga de cuenta usted un trono y sale un río. ¿Se está imaginando? Siguiente. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Qué estaba? ¿Qué está en ese lugar? ¿Se acuerda del árbol de la vida de allá de Génesis? ¿Se acuerda? Mírelo, ahí está y va a estar allá. Es decir, que usted y yo vamos a poder comer ¿de qué? ¡Ay, papá! O sea que allá hay comida, gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo, cómo es ese lugar. Imagínense, es un cielo nuevo y es una tierra nueva, donde ya el sol no existe, donde no existe la luna, porque el resplandor de Dios ilumina todo.
No hay iglesias, gloria a Dios, porque ya no va a haber denominaciones. ¿Y a cuál iglesia va usted? No, yo voy a la misma que usted porque aquí no hay. Que gloria a Dios que no van a haber denominaciones. Y todo esto, y sigue diciendo que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de qué. Siguiente. Y no habrá más maldición. ¿Qué no habrá? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sígase imaginando ese lugar. Sigue. Y verán que. ¿Y veremos qué? ¿Alguno de los que está aquí ha visto el rostro de Dios? Pues ese día lo verán en ese lugar. Y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios estará en nuestras frentes. Sigue. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esos versículos son un abrebocas del reino del Padre y de lo que le espera a los hijos de Dios. Esa es la bendita esperanza. No la estamos viviendo todavía. Va a llegar un momento donde la vivamos. Pero mientras estamos aquí, eso nos debe motivar. Que hay un lugar que nos espera así de hermoso. En Isaías se nos cuenta también otra parte de cómo es ese lugar. Y allí la Biblia dice que el niño jugará con la serpiente, el león jugará con la oveja, y que el león y el buey comerán lo mismo, comerán pasto. Es decir, que no habrá maldad. Ese lugar es el que le espera a los hijos de Dios, y es la esperanza que el Señor hoy nos da para que entonces sigamos firmes en esta tierra mientras llega nuestra hora. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos esto los motiva a seguir adelante? No, en serio, esto a mí me motiva a portarme bien. ¿A usted no? Esta es la promesa que el Señor nos ha hecho a cada uno de sus hijos. Esto no es fantasía, ni tampoco es imaginación. Esto es una realidad, la realidad de nuestra bendita esperanza futura. Los cristianos hemos olvidado la bendita esperanza. Poco pensamos en eso. Es más, algunos que habían leído esos versículos, poco la esperamos. Y la verdad es que toda motivación que tengas que no sea el Señor y su reino, pronto te va a desmotivar y te va a decepcionar. Si tú buscas al Señor para que te bendiga como quieres, seguramente hay cosas que Dios no te va a dar, pero sí te va a dar esto. ¿Amén o no amén? En el contexto, volvamos por favor al 13:43 de Mateo. El Señor indiscutiblemente está cerrando su discurso, está cerrando la explicación de la parábola, y sus oidores o sus oyentes, ¿quiénes son? Los discípulos. Recuerde que están en una casa, recuerde que la gente se fue, la gente solo escuchó la parábola, pero nunca escuchó la explicación. El Señor motivaba a sus discípulos y los motivó y los incitó a hacer trigo para que un día pudiesen disfrutar de esto. Una pregunta: cuando usted esté en el cielo, ¿a quién se quiere encontrar aparte del Señor? Okay. ¿A quién más? Yo quisiera ir a buscar a David, a los discípulos, a Elías, y preguntarles cosas. A Adán, para ir a hacerle reclamo. No, mentiras. A Eva. ¿Usted a quién buscaría? Yo buscaría a Ezequiel. ¿A quién buscaría usted? A Josué. ¿Sabe? En ese lugar
tan hermoso, tan glorioso. Es la esperanza que el Señor hoy nos da para que sigamos portándonos bien. El Señor Jesús habla a sus discípulos de los hechos futuros y en un versículo habla de ¿qué? De la recompensa. De la recompensa de los justos. ¿Y cuál es la recompensa de los justos? Resplandecer en el reino del Padre. Pero una gran verdad de esta parábola es la siguiente, y es que nos indica cuándo es el momento de ser trigo. Hoy. ¿Cuándo es el momento de ser trigo? ¿Cuándo es el momento de hacer las cosas bien para llegar allá? Ya. Como dice el dicho popular, para ayer es tarde. Mi hermano, hoy es el momento que Dios nos está demandando para que seamos trigo, hijos del reino, para que dejemos el pecado a un lado. Jesús anima a sus discípulos a seguir siendo trigo. Y es el mejor trigo, el que el Señor está buscando y el que espera. Dios quiere que usted se comporte como su hijo, desde ya. Que dejemos de una vez y por todas aquello que parece que fuéramos cizaña. Aquellas cosas que están en el corazón, el odio, el resentimiento, la rabia, la inmadurez, el desánimo y todo aquello que no es de Dios. Que lo comencemos a dejar y nos comencemos a comportar como Dios dice. Hermanos que están aquí, muchos de los que estamos aquí estamos siendo llamados al orden, a hacer las cosas bien, para que seamos trigo. Hoy el Señor nos anima a nosotros a seguir sus pisadas, a no desviarnos de sus caminos, a no ser ni tampoco a permitir la cizaña en la vida nuestra. El Señor hoy nos anima a cambiar todo aquello que esté mal en nosotros y nos motiva a hacerlo, mostrándonos la esperanza que viene, que es el reino del Padre. Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Por qué razón? Porque el Señor no solo quiere perdonarnos, con su perdón nos bastaría. Con el acto de perdonarnos, con el simple acto, ya sería suficiente. Pero además nos quiere dar una recompensa. ¿Alguien de los que está aquí se merece esa recompensa? Ninguno se la merece. Nadie nos la merecemos. Pero el Señor no solo nos perdona, sino que nos tiene reservada una recompensa, una casa, un reino. El Señor es precioso. El Señor nos da la esperanza de que viviremos en su reino, es decir, con nuestro Padre, dice el texto. ¿Cómo es el ambiente en ese reino? El más tranquilo, el más gozoso. Dice el Salmo 16, lleno de plenitud de gozo, delicias a tu diestra. El Señor nos da la esperanza de que resplandeceremos en su reino, es decir, que viviremos eternamente en santidad sin dolor. Todas las heridas sanarán, seremos inmensamente gozosos y felices. El Señor nos da la esperanza de que los que sean trigo, es decir, entreguen su vida a Cristo, serán llamados justos. ¿Cómo serán llamados? Justos, y ese término es un término muy alto. Pero así serán llamados aquellos que decidan arrepentirse de sus pecados. Este versículo hace notar claramente el contraste entre las tinieblas que rodean a los impíos y el gozo que experimentarán los salvos. Amén. Una gran diferencia. Y termina con el siguiente término: el que tiene oídos para oír. Si Jesús hubiese sido colombiano, ¿cómo hubiese terminado ese versículo? Póngale cuidado, hermano, le estoy diciendo. ¿Cómo más? Mire a ver si no hace caso. Hubiese terminado Jesús diciendo: soldado advertido. Eso significa el que tiene oídos para oír. Y vale la pena decirlo aquí. Soldado advertido. Mi hermano, yo le pido al Señor que en el cielo usted y yo nos encontremos. Porque usted va a ir y porque yo voy a ir. Pero hay que portarnos bien, papá. Y que esto nos motive. Por cierto,
Cuando usted llegue al cielo y esté disfrutando de esa preciosa gloria que acabamos de leer, ¿cuántos se acercan a usted a decirle gracias porque usted me ayudó a llegar aquí? ¿Sí se acerca gente a agradecerle? Dios quiera que sí. Por eso tenemos que orar y amar las almas, amar al perdido. ¿Amén o no amén? Por eso hacemos esto, por eso le servimos a Dios. Voy terminando con lo siguiente. Aún no es tiempo de la cosecha. Todavía no es el fin ni el juicio final. Y el Señor con eso nos está dando la oportunidad de que antes de que llegue ese momento nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos está dando oportunidad de cambiar, de perseverar por la esperanza venidera, que nuestros ojos estén puestos en la eternidad y en el Señor. Eso es lo que desea Cristo. Con esto termino. El Señor hizo una comparación en la Biblia. Comparó el reino de los cielos al trigo y ¿qué? Y la cizaña, para dar a conocer la trayectoria de la vida y la eternidad para los que son hijos del reino y para los que son hijos del mal. Los hijos del reino, según la parábola, son el trigo que crecerá, será cosechado y llevado al reino del Padre, es decir, la salvación, para vivir gozosamente y para adorarle por la eternidad. Los hijos del malo, según la parábola, son la cizaña que también crecerá en el mundo, pero que será cortada en la cosecha y será atada y echada al horno de fuego. Ese es el destino y el final de la cizaña. Además, el Señor diagnostica en esta parábola el final de la humanidad. Los hijos del reino irán al cielo, los hijos del malo irán al infierno. El Señor le ha contado y hoy nos ha hablado a nosotros para probarnos, prevenirnos, esperanzarnos. Si consideras que eres cizaña, el Señor te perdona si te arrepientes de todo corazón. Y si te dispones, el Señor puede cambiar tu vida. Y si tú te dispones, el Señor puede cambiar las áreas que están mal en ti, que te hacen ser cizaña. Porque precisamente Cristo murió por la cizaña en la cruz, para darnos oportunidad. El Señor contó esta parábola para que reflexionemos acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a Él, no porque no quiera llevarnos. El Señor tenía fines salvadores al contar esta parábola. El Señor no tenía ninguna intención de acusar y mucho menos de condenar a nadie. La contó para advertirnos y para que escojamos el camino del bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero invitarle a que se coloque de pie. Yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos un momento y a que oremos en esta noche. Señor, seguimos en esta tierra, Señor. Aquí nos tienes. No somos lo mejor de tu pueblo, Señor. Hay fallas en nosotros. Gracias por advertirnos. Gracias por probarnos, por prevenirnos, por darnos esperanzas. Ora ahí donde estás. Si tú deseas ser hijo de Dios, si tú deseas reafirmar tu relación con Dios, si tú deseas ser trigo, dile: Señor, ayúdame a dejar todo aquello que no te agrada. Señor, despójanos, quita de nosotros el pecado y la maldad que nos hace, Señor, hacer mal.
fortalécenos, Señor. Danos la capacidad, Señor amado, de elegir bien. Danos la fuerza, Padre, para no equivocarnos, para estar agarrados de tu preciosa mano todos los días de la vida. Señor, gracias por la bendita esperanza. Gracias por los cielos nuevos y la nueva tierra. Gracias, Señor amado, por ese precioso lugar que aguarda el fin del siglo para ser heredado. Gracias por la recompensa, Señor, que le darás a los justos en tu reino. Eso nos motiva esta noche a seguir adelante contigo. Dígale conmigo: Señor, me motivas a seguir portándome bien. Todo sacrificio que el Señor nos esté pidiendo hacer, hagámoslo por ese precioso lugar, por ese destino, por ese final tan hermoso que el Señor tiene preparado para aquellos que perseverarán. Hoy Dios le hace un llamado a cada uno de los que estamos aquí y nos está llamando al orden, nos está llamando a hacer las cosas bien. Ora ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a solucionar los inconvenientes que tengo. Ayúdame, Señor, a cumplirte, a obedecerte, a dejar el pecado a un lado. Dígale: yo te amo y deseo el cielo. Dígale: Señor, tú fuiste claro en tu palabra y hoy nos hablabas y nos decías que este mundo pasará y las cosas de este mundo, porque vendrá un nuevo lugar para tus hijos. Señor, gracias por enseñarnos a depender de ti. Gracias porque nos enseñas a perseverar. Gracias porque nos enseñas, Dios, a seguir de tu mano. Oro a ti, Señor, en esta noche y te pido por todos los que estamos en este lugar, para que, Señor, un día heredemos el reino y para que nos podamos encontrar allí en el cielo, Señor. Padre, aleja de nosotros todo aquello que nos hace ser cizaña. Quita de nuestro corazón la sequedad. Quita de nosotros, Padre, el pecado, el planearlo, el hacerlo, el cometerlo. Dígale en esta noche conmigo: Señor, quiero fortalecer mi vida, fortalecerla en ti, que tu Espíritu Santo sea el que me fortalezca. Dígale: Señor, no me sueltes de tu mano. Y te pido, Señor, que no borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Padre, por favor, te lo pedimos, que tu gloria, Señor, siga obrando en nosotros. Dígale: dame dominio propio, Señor. Dame la capacidad de hacer las cosas bien, de rechazar el pecado, de no caer en la tentación. Ayúdanos, Señor. Padre, deseamos un final feliz. Deseamos este texto bíblico. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Deseamos, Señor, estar en ese momento contigo, donde tú eres nuestro sol, nuestra luna, donde tu presencia nos rodea. Es cierto ese día, es cierto ese lugar, es cierto ese momento. Por eso, Padre, oramos en esta noche. Gracias por esta parábola que nos has hablado, con la cual has hecho la comparación y nos has enseñado lo que es el reino de los cielos. Gracias por hablarnos y por enseñarnos a depender de ti. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, amado Dios. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración, amanecer con Dios.
lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Villabosa, Asambleas de Dios.